La Comunidad del Concierto en Onda Vasca. Abrimos de nuevo esta sección semanal que en Euskadi hoy fin de semana mantenemos ya desde hace unas cuantas semanas con miembros de la Comunidad del Concierto, y hoy nos visita Mikel Erkoreka, doctor en Historia Económica de la UPV. ¿Qué tal, Mikel? Egunon. Egunon, eskerrik asko. También investigador del Centro de Documentación del Concierto Económico y las Haciendas Forales. Acabas de publicar una tesis precisamente en torno a esto, ¿no? Las finanzas públicas de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa en el contexto de la dictadura, la crisis del 29 y la Segunda República. Comparación con Suiza y aportación de la teoría del federalismo fiscal. ¿Por qué son tan largos los títulos de las tesis? Porque en la universidad no sabemos profundizar en esa tarea, igual a veces de difundir, y al principio, bueno, la idea es en un futuro una publicación que haga de la tesis ya poner un título algo más atractivo para la gente común, la gente de la calle, para atraer a estos temas. Y además el título de las tesis suena siempre como muy denso, ¿no? Hombre, al final intentas abarcar todo lo que coge la tesis. Llevas 4 años trabajando en un tema, son casi 600 hojas de trabajo, y dices, bueno, al menos que se vea lo que he hecho, porque nadie va a coger ese libro, pero al menos el título queda en los catálogos, en los fondos, y al menos cuando alguien quiere buscar algo concreto así sabe que está ahí, al menos para poder consultarlo. Claro, ¿cómo resumes tanto trabajo, tantas páginas en un solo título? Bueno, pues aquí hay varios elementos, varias líneas que queríamos abordar hoy con Mikel Erkoreka. Por ejemplo, la evolución que ha tenido el sistema del concierto desde sus inicios hasta la actualidad. ¿Cómo ha sido? Bueno, en general, que ha mantenido sus raíces intactas, pero sí que ha cambiado profundamente, sobre todo desde hace 40 años aquí. Ha tenido una capacidad adaptativa que para mí ha sido clave para entender tan su supervivencia entre 140 años. Recordemos que desde 1878 hasta la actualidad se han sucedido en el Estado 4 regímenes súper distintos entre ellos: la Restauración Borbónica, la República, el franquismo y el sistema actual. Por lo tanto, el concierto ha sabido adaptarse a todos esos sistemas, con ese paréntesis durante el franquismo que estuvo derogado en Vizcaya y Guipúzcoa. Y yo sí que aquí, pues ya que esto es un programa, un especial para difundir y ser didáctico, sí que señalaría 3 fechas clave para que queden en la cabeza de los oyentes como fechas importantísimas en el recorrido vital del concierto. Una es en 1878, y ahora ya se la conoceréis, el nacimiento del concierto hace 140 años. 1937, cuando Franco, tras conquistar Bilbao, derogó el concierto en Vizcaya y Guipúzcoa y se mantuvo en Álava y también en Navarra el convenio durante todo el franquismo intacto, ciertamente aletargado. Y 1981, cuando se reactualiza el sistema concertado, se vuelven a incluir las 3 provincias y se llega al modelo actual. Ese año es clave y el modelo concertado cambia por completo del sistema que venía al sistema que es. ¿Y qué le falta al concierto actualmente? ¿Los retos? Quizás y ya para... O cómo ha cambiado también, claro. Sí, bueno, para cara al futuro y para resumir, quizás 2 frentes. Para mí, una en el ámbito interno sería el reto pedagógico, el enseñárselo a la gente, el que la gente sea capaz de razonar, de hablar, de explicar el sistema concertado, bien sea para un lado o para otro, pero bueno, que haya un debate, que haya una capacidad de debate en la sociedad, que ahora mismo no lo hay por falta de conocimiento. Y en el ámbito internacional, sin duda, buscar un nuevo modelo de encaje en los foros fiscales internacionales y una participación directa y efectiva, que hoy en día es bastante deficiente. Y ese va a ser uno de los retos en este modelo, en este mundo globalizado en el que vivimos, poder incluirnos, ¿no? Ahí. Claro, bueno, pues para eso sirve este espacio, para tomar conciencia del problema, para tomar conciencia de lo que significa el concierto económico y para aportar datos reales, objetivos, qué es lo que está ocurriendo y qué aporta este sistema a nuestra fiscalidad. Tú has comparado el concierto económico con la fiscalidad de Suiza, ¿no? Eso es, con el federalismo fiscal que existe en Suiza. Eso es. ¿Y a qué conclusión has llegado? La verdad es que me sorprendió. Es decir, yo estudié tanto en el pasado, en el periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, es decir, desde el 18 hasta los años 30 o más o menos aquí hasta el 36, y luego también el actual. Y me sorprendió los muchos paralelismos que existen entre ambos sistemas. Y en sí no solo me sirvió para entender, decir, bueno, joder, nuestro sistema se parece mucho más, el sistema concertado y el convenido de Navarra, se parece mucho más a un sistema federal y somos más parecidos a un modelo parecido como pudiera ser suizo o el de Estados Unidos, que a un sistema de régimen común, de comunidad autónoma. Y ese es un punto muy importante. Es decir, nuestro modelo asimétrico, está en el Estado coexisten 2 modelos de financiación. Es más parecido este modelo de financiación a un Estado federal
que a un Estado de autonomías, a un Estado centralista, que no es el caso. Pues no sé, porque pensamos en Suiza y pensamos en un paraíso fiscal. Eso es. No, pero bueno, eso es otro tema. Quiero decir, quizás eso hoy en día ya dentro de la Unión Europea es más complejo, y para nosotros, teniendo esa cota que nos marca tanto el Estado, hoy en día también el gobierno vasco, desde esos procesos de armonización internos que hay entre las provincias, sobre todo los límites que marca la Unión Europea, son imposibles. En eso sí que se diferencian, ¿eh? ¿Y cómo funciona Suiza desde el punto de vista fiscal, de la recaudación? Suiza, al final, ahí hay un punto, y sí me gustaría incidir. Estos programas, he estado escuchando los programas, tenía escuchado los programas anteriores, se habla mucho de cómo argumentar contra esas críticas que se hacen. No, es un privilegio. Sí me gustaría, porque fue una de las cosas que aprendí y que yo no era consciente, porque aquí no se había desarrollado tanto esa idea, más allá pues de plantear, bueno, no, como es un pacto, existe un riesgo, es decir, todo eso también existe en Suiza. Sí que había un punto muy importante, y era que en Suiza los cantones, es decir, es un Estado federal, el Estado central, y luego están los cantones. Los cantones mantienen muchísimo poder. ¿Qué grado de autonomía tienen los cantones? Realmente funcionan casi como estados en el ámbito fiscal, principalmente en el ámbito de la fiscalidad directa, parecido al modelo de aquí, es decir, la fiscalidad indirecta sí la controla el Estado, allí se llama la Confederación, aquí está limitada desde el Estado y desde Europa. Y luego en el ámbito de la fiscalidad directa tienen amplísima capacidad de regulación, establecimiento de impuestos y gestión, al igual que aquí. Es decir, en ese sentido se parecen muchísimo. ¿Y funciona? Allí, sí. Vale. Sí que cambia una cosa, y eso es muy importante. Aquí existe una competencia fiscal, ese modelo de desarmonización que aquí no existe. Que quizás que existió, pero que no existe en la actualidad. Y es lo que planteaba. Hasta el año 81 existió. Aquí las haciendas hacían lo que querían dentro de los impuestos concertados. Y hoy en día sí que se ha limitado esa capacidad, ese poder fiscal, por esos procesos de armonización. ¿Deberíamos volver entonces? Yo no creo que la línea que se está desarrollando hoy en día desde la Unión Europea internamente, no creo que fuera bueno que aquí estuviéramos. Yo no apostaría por un sistema que además antiguamente siempre iba a mantener los impuestos más bajos que los que están en el Estado. Yo creo que el sistema fiscal, el modelo actual en ese aspecto tampoco está mal, quiero decir. Y en Estados Unidos, porque también has nombrado, ¿en qué nos parecemos? El modelo, al fin y al cabo... Porque a mí, si me dan a elegir entre Suiza o Estados Unidos, elijo Suiza. ¿Para vivir? ¿O para el queso? También. Por el sistema fiscal, digo. Sí, a ver, el modelo... Es que al final... No sé si fiarme más. ¿Fiarte más del suizo o del americano? Del suizo. Del suizo. Al fin y al cabo son sistemas, es verdad que claro, al final yo creo que nuestro sistema se parece más al suizo, pero ya no solo por un hecho fiscal, que en el ámbito fiscal también al final el americano no deja de ser parecido, es decir, cada estado tiene amplísima capacidad de establecer y regular impuestos, entonces hay unas políticas de las entidades subestatales muy fuertes. Pero es cierto que, bueno, Suiza es un país pequeño, Suiza tiene unas tradiciones culturales muy enraizadas, tiene unos modelos de autogobierno que vienen además de unos modelos casi, en su caso confederal, y en nuestro caso también el modelo foral del siglo XIX también tenía unas raíces confederales. Es decir, sí que yo creo que tenemos más paralelismos con un caso suizo como ejemplo europeo que con un caso como el americano. También has estudiado y has profundizado la comparativa del caso vasco en el marco internacional, ¿no? Sí, bueno, principalmente en el ámbito del federalismo fiscal lo que se hace mucho son estudios caso. Lo que yo hice con el caso suizo y menos lo hice con el caso estadounidense. Y sí, realmente no hay un modelo federal único, ni tampoco hay ni siquiera unas reglas que sirvan para todos los casos. Cada caso es único y lo que se suelen plantear es, desde la suma de estudios caso, crear un paradigma unificado, un paradigma que pueda incluir al máximo posible de casos. Es decir, no es como otros ámbitos de estudio donde sí que está todo mucho más reglado. En este caso, claro, al final los estados, todas las administraciones son una creación humana. Cada grupo humano se organiza de una manera y ahí es donde se diferencia, donde se crean diferencias internas entre los modelos. Miquel, ¿cuándo te incorporaste a la comunidad del concierto? Hace 2 años o 2 años y medio, así yo creo. ¿Y cuáles eran tus motivaciones? Pues me acuerdo que yo creo que creo que hablé con Pedro Luis Uriarte o alguien me comentó que se había creado, fue unos meses antes, no, un año antes ya de cuando se hizo el acto en ITV, creo que fue el año pasado el acto de ITV, y bueno, quiero decir, tampoco lo dudé mucho, a mí era un tema que me interesaba, creo que es importante que también la gente que hemos trabajado sobre estos temas nos sumemos. ¿Estabas ya trabajando en la tesis? Sí,
Llevo 5 años ya desde que empecé la tesis y ya la acabé el año pasado, pero sí, al final yo creo que desde todos los ámbitos nos tenemos que unir y no siempre quedarte cada uno en su pequeño ámbito, en su pequeño choquito. Y yo creo que en esa parte el mundo universitario sí que tiene responsabilidad para dar a conocer todo el trabajo que se hace allí a la sociedad, y para eso creo que la comunidad del concierto puede ser un instrumento interesante. Bien, pues la implicación de Mikel Erkoreka llega también al Centro de Documentación del Concierto Económico y las Haciendas Forales, integrado en el Departamento de Historia Contemporánea de la UPV. Ahí trabajas y nos gustaría saber qué es lo que haces en ese centro de documentación. Ahí principalmente recopilamos, racionalizamos, investigamos y difundimos información relacionada con el concierto, las haciendas forales y en general las finanzas públicas, ya no solo a nivel local, nacional, sino a nivel internacional. La idea es actuar como un Big Data desde el que, además de estudiar, lancemos mensajes, difundamos conocimiento y también creemos opinión pública al respecto en torno a estos temas. Y, por ejemplo, para eso tenemos un newsletter quincenal, tenemos Twitter, Facebook y pues tratamos de llegar al máximo de audiencia posible, aunque siempre con las limitaciones que tiene ese tipo de centros reglados dentro de una institución tan amplia como es la universidad. ¿Cómo encaja el concierto económico, el conocimiento del concierto económico en el sistema educativo? Porque sí, conocemos la Constitución, conocemos el Estatuto, incluso la Declaración de Derechos Humanos, pero ¿conocemos realmente en el sistema educativo? ¿Nos enseñan qué es el concierto económico? Mira, querría ir un pasito más atrás en esa pregunta, y cuando se plantea muchas veces eso de los jóvenes no se interesan, no saben. Y sí, ahí quería, y lo traía pensado para decirlo, ya que me siento parte de ese colectivo, que hay que desestigmatizar, es decir, querría desestigmatizar a este colectivo joven, porque al final lo que nosotros sabemos es lo que nos han transferido, lo que nos han enseñado nuestros mayores, nuestros padres o nuestros tutores, la persona que esté por encima nuestro, y sobre todo en lo que has planteado de la educación. Las bases del sistema educativo actual las creó la generación anterior hace 30 o 40 años, cuando hoy en día los jóvenes, más allá de que, claro, nuestros padres, o lo que, como comentó nuestros tutores, tampoco lo conocen, no se lo han transferido a nosotros, y a su vez el sistema educativo que ellos crearon no lo ha incluido, por lo tanto no se puede plantear, no, es que los jóvenes no saben, no. Los jóvenes no saben por esto y por esto. Y ese por esto es porque no se ha transferido ese conocimiento y porque no se incluye en el sistema educativo. Hay que quitar ese miedo a desde pequeños enseñar lo que tenemos, ¿no? Y cómo vivimos, y es diferente. Completamente. Y no pasa nada. Si queréis, yo os cuento una experiencia personal. Sí. Y yo acabé el año pasado Económicas en Serrico. Pues en los 4 años que estudié Económicas en Serrico, es decir, más allá de que cuando entré no tenía mucho conocimiento sobre el tema, algo que me podían haber enseñado o sonar, cuando acabé la carrera, lo único que había de concierto económico fue una asignatura optativa en cuarto que incluía indirectamente algunos temas relacionados con el concierto. Y ahí la pregunta que lanzo es, ¿os imagináis las facultades de Derecho en Madrid que no enseñaran la Constitución española? Sí, sí. Es exactamente lo mismo, que en una facultad de Económicas en Euskadi no se estudia el concierto económico, es un ejemplo igual que si en Madrid en las facultades de Derecho no se enseña la Constitución. Es la base de nuestro autogobierno. Claramente está fallando el sistema. Yo creo que hay mucho todavía por hacer. Hay lagunas también. Hay lagunas, yo creo que tanto a nivel del bachiller y la educación preuniversitaria, las formaciones profesionales y en las universidades. Yo hablo desde la universidad porque es donde el ámbito que más conozco, en el que actualmente me muevo, pero probablemente en el análisis que tengan que hacer las instituciones para incluir esta asignatura, esta materia en el currículo vasco, tendrán que hacer un análisis mucho más amplio que solo la universidad en cuanto a los trabajos de difusión y dar a conocer el sistema y la materia. Mikel, no sé si has tenido algún debate en cualquier nivel, o bien en el nivel privado, en el público, en el que te han puesto sobre la mesa lo que se suele argumentar, ¿no? El concierto económico y el convenio Navarro es un privilegio. ¿Te lo han dicho alguna vez así claramente? Sí, muchas veces. Vale. ¿Y tú qué has dicho? ¿Cómo has respondido? Bueno, yo creo que esto es un tema que aquí en este programa estoy insistiendo mucho y me parece muy bien, porque además es crear argumentos a la gente para poder responder a ese tipo de preguntas. Sí que se ha hablado. Además nos lo estáis respondiendo con el día a día, ¿no? Con esos ejemplos, que es, pues la forma de ser lo más cercano, ¿no? Y de entenderlo todos. Eso es, sí, esa es la idea. Ya he visto, pues por ejemplo, no me acuerdo, sí, creo que fue Susana Serrano,
Urrutia, que planteó el tema del riesgo de los tuppers, todo eso. ¿Ah, sí? Sí. Y sí, y es uno de los que puntos... lo explicaba en clase. Sí, que lo explicaba y era muy didáctico. Es uno de los puntos clave el tema del riesgo unilateral. Y yo, por ejemplo, en la tesis lo he visto. Al igual que en la crisis del 2007, nosotros nos hemos tenido que sacar las castañas del fuego. Es decir, cuando las cosas van mal, nosotros tenemos que asumir los riesgos, las consecuencias de este modelo de autogobierno. También ocurrió en la crisis del 29, que fue una de las principales crisis de la historia del capitalismo. Las diputaciones se tuvieron que hacer frente a todas sus políticas, a todas sus decisiones, sin las ayudas del Estado, que sí que ayudó en cambio a otras provincias, como pudo ser Andalucía, provincias o en su momento regiones como pueden ser Andalucía, Extremadura, etcétera. Y ese es uno de los puntos clave, más allá del que también se ha hablado, pues el que sea un pacto o el derecho propio, al final, de que no es una gracia concedida por el Estado, sino un sistema que ha pervivido aquí desde la época foral. Son 3 puntos muy importantes, yo creo: el del riesgo que asumimos, el del pacto y el de la herencia o esa continuidad que ha habido en los poderes, que no todos los poderes emanan de la administración central, sino que aquí ha habido unos poderes propios que han emanado de nuestras asambleas representativas, en su caso juntas generales o más adelante diputaciones, cuando se fueron abolidas. Está claro que lo tenemos que entender primero nosotros para que lo entiendan luego los de fuera, que esos ya sabemos que no lo entienden, pero también nosotros tenemos que tener las ideas muy claras, ¿no? Ahí está el tema del reto. Cuando hemos hablado de los retos, el reto pedagógico en el ámbito interno. Yo lo veo claro. Quizás va a ser muy difícil para nosotros hacer llegar este mensaje al Estado o al resto de comunidades autónomas, pero internamente al menos ese trabajo lo tenemos que hacer. Y quizás el otro paso importante es también en el ámbito internacional tratar de darnos a conocer para que se sepa que existimos. Pues nosotros con este pequeño granito de arena cada domingo pedagogía hacemos, ¿eh? Yo creo que nuestros oyentes además lo agradecen por sus comentarios en el WhatsApp, en el 688-854-852. Le agradecemos muchísimo a Mikel Erkoreka, doctor en Historia Económica de la UPV, que nos haya acompañado hoy, miembro de la comunidad del concierto. Hasta otra. Eskerrik asko zuei. Agur. Son las 9:57, enseguida las noticias, regresamos tras el boletín. Hasta ahora. Onda Vasca, la radio que cuenta.